Bueno, vamos a hablar entonces acerca de lo que son las soluciones. Decimos que una solución las soluciones son mezclas homogéneas, es decir, que están formadas por una sola fase, son mezclas homogéneas que solamente tienen una fase. Cuando hablamos de las mezclas heterogéneas, estas nunca van a ser soluciones. Y generalmente cuando hablamos de la solución, las partes que forman esa solución pueden estar en diferente proporción, sus proporciones van a ser variadas, ¿no? Y normalmente no va a haber ningún tipo de reacción química. Entonces, una solución en este caso siempre van a ser las mezclas homogéneas, las mezclas heterogéneas no son, cuyas partes están formadas, están en proporciones variadas. Pueden tener dos o más partes formando ese tipo de solución en diferentes proporciones. Vamos a recordar también que cuando hablamos de una solución, la solución está formada por dos partes. Una parte que nosotros denominamos el soluto, y decimos que el soluto es la sustancia que se disuelve en el solvente, y la otra parte de la solución es lo que nosotros denominamos solvente. El solvente, en este caso, es la sustancia que disuelve al soluto. Y tenemos que recordar que el agua es el solvente universal. Entonces, cuando hablamos de una solución, está formado por un soluto más un solvente. Muy bien. Tenemos que recordar también y diferenciar dos términos que son supremamente importantes en la parte de soluciones. Una es la miscibilidad. Cuando hablamos de que algo es miscible, decimos que miscibilidad es una propiedad o es una característica, una capacidad que tienen las sustancias para poder formar mezclas homogéneas. Entonces decimos que algo, si decimos que unas sustancias son miscibles en otras, quiere decir que son capaces de formar mezclas homogéneas. Esa es la miscibilidad. Y el otro es la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente a una temperatura determinada. Por ejemplo, bueno, podemos decir a nivel general que cada sustancia tiene un nivel de solubilidad dependiendo de los solventes, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del cloruro de sodio o la sal que utilizamos en casa, la solubilidad de la sal o del cloruro de sodio a 20 grados centígrados en agua es de 311 gramos por litro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros tenemos un litro de agua, lo máximo de cloruro de sodio que podemos disolver en ese litro de agua son 311 gramos, no más. Bueno, aquí entonces, como les decía al comienzo, cada sustancia tiene un determinado punto de solubilidad dependiendo del solvente en el cual sea soluble, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de las clases de soluciones. La clasificación de las soluciones las vamos a hacer inicialmente. Vamos a hablar según el estado físico de sus partes y según la concentración del soluto. Vamos a iniciar por esta. ¿Cómo se clasifican las soluciones según el estado físico? Y aquí vamos a citar varios ejemplos de acuerdo a cosas de la cotidianidad. Bien, entonces, según el estado físico de las partes, entonces vamos a ver que encontramos soluciones líquidas, sólidas, gaseosas, bueno, en fin, en todos los estados. Vamos a revisar, por ejemplo, este primer ejemplo, el agua de panela. Sí, bien, aquí entonces, en este caso, si hablamos del agua de panela como ejemplo, decimos acá que el soluto, en ese caso, va a ser la panela y la encontramos en estado sólido. Bien, si hablamos nosotros del solvente, en este ejemplo, entonces decimos que el solvente va a ser el agua y la encontramos en estado líquido. Muy bien, y la solución es ese mismo ejemplo, el agua de panela, que lo encontramos en estado líquido. Aquí podemos observar lo siguiente. Veamos la solución, el estado de la solución
no quiere decir que las dos partes, su soluto y su solvente, estén en el mismo estado. Sin embargo, aquí nos coincidió que esta solución tiene el mismo estado del solvente, pero esto no siempre va a ocurrir. Vámonos con el siguiente ejemplo, que es un cóctel de ron y agua. Aquí en ese caso, en este ejemplo del cóctel de ron y agua, tenemos que el ron va a ser nuestro soluto y lo encontramos en estado líquido. El solvente en ese ejemplo va a ser el agua, nuestro solvente es el agua, y también lo encontramos en estado líquido. Y la solución en este ejemplo va a ser el cóctel, que también lo encontramos en estado líquido. Vean que en este ejemplo la solución está en el mismo estado de sus partes, de su soluto y de su solvente. Muy bien. En el caso de la soda, entonces decimos que la soda está formada por agua y dióxido de carbono, ¿no? En ese caso, entonces, vamos a decir que nuestro soluto va a ser el CO2, el dióxido de carbono, y este lo vamos a encontrar en estado gaseoso. Muy bien. Y nuestro solvente, en este caso, va a ser el agua, y el agua la encontramos en estado líquido. Cuando tenemos el agua y el dióxido de carbono con muy buena presión, entonces hay una solubilidad y esto nos forma lo que nosotros decimos que llamamos soda, y la soda la encontramos en estado líquido. Entonces, aquí vean, tenemos 3 ejemplos de soluciones líquidas, pero el estado de esta solución no siempre me indica el estado de sus partes. Aquí lo teníamos el soluto en estado sólido, el solvente en estado líquido. Aquí sí nos coincidieron y aquí tampoco nos coinciden porque tenemos un soluto en estado gaseoso y un solvente en estado líquido. Vuelvo y le repito, aunque aquí el estado de la solución nos coincide con el estado del solvente, no siempre ocurre esto. Bien, vamos a hablar del humo. Cuando nosotros hablamos del color del humo, el color generalmente lo va a dar las partículas que están mezcladas en el aire, ¿no? Que forman ese humo que nosotros conocemos, que puede ser gris, negro o blanco, bueno, dependiendo del caso. Ahí en ese caso podemos decir que esas son partículas muy pequeñas que están disueltas en el aire, pueden ser de tamaño nanométrico o micrométrico, y ahí podemos hablar de pequeñas partículas de ceniza. Entonces hablemos del humo de color grisáceo, ¿no? En ese caso vamos a ver que la ceniza que se encuentra ahí va a ser nuestro soluto como tal. Entonces vamos a hablar de la ceniza que es las partículas de carbono que prácticamente se van en el aire, y ahí en ese caso decimos que la ceniza se encuentra en estado sólido. Muy bien. En ese caso, el solvente va a ser el aire, que es donde se encuentra esta ceniza, y este aire está en estado gaseoso. Muy bien. Y la solución como tal es el humo. Muy bien. Y el humo nosotros siempre lo vamos a ver en estado gaseoso. Bien. Vámonos con este otro ejemplo que es el de la neblina. Cuando nosotros vemos la neblina que es de color blanco, la neblina está formada por vapor de agua que está en el aire. Ahí en ese caso, si nosotros pensamos cuando va un automóvil y la neblina choca contra el parabrisas del automóvil, vemos que primero el vidrio se empaña y luego se vuelve líquido automáticamente, ¿no? Es decir, hay una condensación del agua como tal. Es lo mismo que ocurre cuando llueve y las ventanas de nuestras casas se empañan. Aquí, ¿quién viene a ser el soluto? El soluto va a ser el agua. Y vamos a pensar en ese momento cuando pasa a estado líquido, cuando choca contra el vidrio como tal. Muy bien. Aquí, en este caso, tenemos nuestro solvente y nuestro solvente va a ser el aire, que lo encontramos en estado gaseoso. Muy bien. Y la solución como tal, la solución va a ser esa neblina, que la encontramos en estado
gaseoso. Muy bien. Vámonos con el otro ejemplo, y el otro ejemplo es el del oxígeno en el aire. Bueno, entonces acá tenemos, en este ejemplo del oxígeno en el aire, vamos a decir que nuestro soluto va a ser el oxígeno. Muy bien, que lo encontramos en estado gaseoso. Muy bien. Nuestro solvente como tal va a ser el aire. Muy bien, que también lo encontramos en estado gaseoso. Y tenemos como solución, pues ese mismo ejemplo, el oxígeno en el aire, que lo encontramos también en ese estado gaseoso como solución. Muy bien, entonces veamos aquí también otros 3 ejemplos de soluciones gaseosas, pero el estado de la solución no siempre me indica el estado de sus partes. Yo puedo tener el soluto en un estado y el solvente en otro estado, o aquí como en este caso que nos coinciden, ¿no? Muy bien, entonces vea que aquí tenemos 3 soluciones líquidas y 3 soluciones gaseosas cuyo soluto puede cambiar de estado. Vuelvo y le repito, el estado de la solución, no, aquí me coincidió con el estado del solvente, pero no quiere decir que siempre sea el estado del solvente. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de otros ejemplos. Vamos a ver aquí otro ejemplo de soluciones. Vamos a hablar en el caso de la amalgama. Cuando nosotros hablamos de este ejemplo de la amalgama, aquí vamos a ver que el soluto, en este caso, va a ser el que se encuentra en menor cantidad. En este caso, el soluto va a ser el mercurio, que se encuentra en menor cantidad, el mercurio. Muy bien, y en ese caso, recordemos que el mercurio es el único metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Y el solvente, en este caso va a ser la plata, y la plata es un metal que a temperatura ambiente es sólido, ¿no? Entonces ahí se hace la mezcla de las dos. Inicialmente se ve como en estado pastoso, pero luego tenemos nosotros esa solución que es la amalgama, que va a ser netamente sólida. Muy bien, completamente sólida, que puede durar años ahí dentro de la muelita sin problema. Luego tenemos otro ejemplo que es el caso del bronce. Recordemos que el bronce es una aleación entre dos metales, el cobre y el estaño. En este caso, el soluto va a ser el estaño, que es el que se encuentra en menor cantidad. Entonces, el soluto va a ser el estaño. Y este lo encontramos en estado sólido. Muy bien. El solvente, en este caso, es el otro metal que está en mayor cantidad, que en este caso va a ser el cobre. Muy bien. Que también lo encontramos en estado sólido. Muy bien. Y la solución es esa aleación que nosotros conocemos como bronce, que también se encuentra en estado sólido. Muy bien. Listo. Vamos a hablar del otro ejemplo que es el hidrógeno en platino. Volviendo entonces aquí a este ejemplo del hidrógeno en el platino, entonces vamos a ver que en este caso, si hablamos de una prótesis o algo, entonces nuestro soluto en ese caso va a ser el hidrógeno, que lo vamos a encontrar en estado gaseoso. Muy bien, nuestro solvente en este caso va a ser el platino, y el platino lo encontramos en estado sólido, y aquí tenemos una solución que sería el hidrógeno en platino, hidrógeno en platino, y lo encontramos en estado sólido como tal. Bien, ahora hablemos de este ejemplo en el caso del pan. Si hablamos del pan, para poder elaborar un pan, nosotros necesitaremos harina, y la harina estaría en estado sólido. Muy bien. Necesitaremos, por ejemplo, huevo, y el huevo lo encontramos en estado coloide. Bien. Podemos hablar de la sal.
que está en estado sólido, mantequilla también podríamos hablar, en fin, bueno. Y el solvente, todos esos serían solutos. Y el solvente puede ser o el agua o la leche. Hablemos, por ejemplo, aquí en el caso del agua, y la tendríamos en estado líquido. Muy bien. Cuando nosotros tenemos el pan como tal, ya después de hornearlo, después de ser horneado, lo encontraríamos el pan como tal en estado sólido. Bien, y veamos aquí, tenemos una solución sólida y aquí este estado sólido no es el mismo estado del solvente, pero si revisamos los solutos, algunos solutos están en estado sólido, otros en estado coloide, bueno, en fin. Entonces, vean a qué hacía referencia cuando les decía que no siempre el estado de la solución me indica el estado del solvente. A veces me coincide como en estos ejemplos o a veces no. Bien. Si hablamos nosotros de la arcilla, ¿de qué está hecha? Nosotros podemos decir que tiene barro o lodo como tal, y el barro o lodo lo encontramos en estado pastoso, coloide o pastoso. Muy bien. Y el solvente, en ese caso tendríamos nosotros al agua en estado líquido. Y si hablamos nosotros de la arcilla como tal, la arcilla la encontramos en estado pastoso. Entonces, todo para decir que podemos encontrar soluciones en todos los estados y ahí podemos identificar que las partes a veces coinciden con el estado de la solución, a veces no. Bueno, ya hablamos del estado de las soluciones, de las clases de soluciones según el estado de sus partes y de la solución. Ahora vamos a ver cómo clasificamos las soluciones según la cantidad de soluto presente. Aquí vemos unas soluciones con diferente color. Aquí es donde vamos a encontrar que hay unas soluciones diluidas o insaturadas, unas soluciones que podemos llamar saturadas o concentradas y otras en donde prácticamente tenemos un exceso de soluto que viene a quedar generalmente en el fondo cuando no se alcanza a disolver toda, y a estas las llamamos sobresaturadas. Entonces, estos serán los diferentes tipos de soluciones. Tenemos entonces las soluciones diluidas o insaturadas, que son estas que vemos aquí con poco color porque la cantidad de soluto es pequeña. Unas soluciones saturadas o concentradas porque la cantidad de soluto es lo máximo que me puede disolver el solvente. Y aquí tenemos unas sobresaturadas, ¿por qué? Porque la cantidad de soluto me excede lo que me puede disolver el solvente y a veces me quedan aquí en el fondo. Vamos a revisar esto. Vamos a ver qué es cada una de estas soluciones. Decimos que una solución diluida o insaturada, aquí en este caso la cantidad del soluto es mínima para lo que me puede disolver el solvente. Es decir, puedo agregarle otro poquitico de soluto, y el solvente me lo va a disolver. ¿Cuándo tengo una solución saturada o concentrada? Cuando la cantidad de soluto es la máxima cantidad que me puede disolver el solvente a determinada temperatura. Es decir, ya no le puedo agregar más porque si le agrego otro poquito, ya el solvente no me lo puede disolver. Muy bien. Y la solución sobresaturada es cuando la cantidad de soluto me excede lo que me puede disolver el solvente. Es decir, ya es demasiado y no me lo puede disolver y me queda aquí en el fondo, me disuelve solamente lo que alcanza la máxima solubilidad y lo que me sobra me va a quedar en el fondo de mi recipiente. Estas son entonces las clases de soluciones que tenemos según la cantidad de soluto. Los factores que me afectan, ¿cuáles son los factores que afectan la solubilidad de las sustancias? Hay momentos en los cuales la solubilidad de las sustancias puede variar. Entonces, hay factores externos como los siguientes, ¿no? Primero, vamos a hablar de la naturaleza del soluto y del solvente. Vamos a hablar de la temperatura. Otro factor que me afecta a la solubilidad es la presión.
Otro factor es el grado de división de la materia y finalmente tenemos que otro factor que me afecta a la solubilidad es la agitación. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con la naturaleza del soluto y del solvente. Si nosotros hablamos de una pintura de pared o la pintura de una puerta, generalmente la puerta que da a la calle de sus casas, o el esmalte de uñas. Pensamos en el esmalte de uñas. Si queremos quitar el esmalte de uñas podemos quitarlo con agua. Aquí en ese caso, si hablamos del esmalte de uñas, con agua no me lo puedo quitar. No me puedo quitar el esmalte de uñas. Tengo que utilizar un removedor o un quita esmalte o una acetona. ¿Por qué? Porque la polaridad tiene que ser la misma. Aquí tenemos que recordar aquello del enlace covalente polar y el enlace covalente apolar. Si yo hablo del esmalte de uñas, el esmalte de uñas tiene una característica apolar. Entonces, ¿qué necesita? Necesita una sustancia que tenga la misma característica apolar para que la pueda disolver, es decir, para que haya solubilidad. Si yo hablo del agua, el agua es polar y el quita esmalte, el esmalte de uñas es apolar. Entonces, como son diferentes sus polaridades, no puede el esmalte el agua no puede disolverme el esmalte, quiere decir que no hay solubilidad. Pero si yo utilizo el removedor, el quitaesmalte o la acetona, tiene la misma apolaridad que el esmalte de uñas, los dos son apolares y ahí sí hay solubilidad. Entonces, decimos acá que aquí se cumple la regla química que dice que lo semejante disuelve lo semejante. Entonces, la solubilidad es mayor cuando las sustancias, las moléculas son análogas eléctrica y estructuralmente, es decir, cuando hay semejanza entre las propiedades eléctricas del soluto y del solvente. Aquí podemos decir, el agua es una sustancia polar que puede disolver solutos polares. Igual, la gasolina tiene una característica polar y disuelve solutos apolares. Bien, vamos a revisar otro, la temperatura. Cuando nosotros hablamos de la temperatura, muy bien. Bueno, entonces, aquí hablamos que cuando tenemos, por ejemplo, si yo hablo de un dulce de panela o una melcocha, aquí tendríamos para una panela, solamente le vamos a agregar un pocillito pequeño de agua. Quiere decir que tengo mayor soluto que solvente. Para que se me pueda disolver ese soluto en ese solvente, tenemos que aumentar la temperatura. Entonces, aquí decimos que cuando hablamos de soluciones sólidas y líquidas, a mayor temperatura, mayor solubilidad. En líquidas y en sólidas. En gaseosas, no. ¿Por qué? Porque si yo le aumento la temperatura a una sustancia, por ejemplo, como una Coca-Cola, pensemos en la Coca-Cola, que es una solución, cuando yo hablo del jarabe oscuro, con el dióxido de carbono, con el gas, si yo le aumento la temperatura a la Coca-Cola, el gas se volatiliza, es decir, se va. Esto quiere decir que en soluciones gaseosas, a mayor temperatura, menor solubilidad. Aquí la temperatura me disminuye la solubilidad en soluciones gaseosas, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos entonces de los gases, la solubilidad disminuye si aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque la energía cinética de sus partículas aumenta y se volatiliza, ¿no? Pero cuando yo hablo de una solución líquida o sólida, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Otro factor que me afecta a la solubilidad es la presión. Si yo hablo de una Coca-Cola tapada, cuando hablamos de la Coca-Cola tapada, decimos que la solubilidad ahí en ese caso es mayor cuando está completamente tapada. ¿Por qué? Porque el gas es soluble dentro del jarabe como tal, dentro de todo este jarabe que es esta parte líquida oscura, ¿no? Pero si yo destapo la Coca-Cola o destapo la bebida como tal, ahí disminuye la presión y esa disminución de la presión disminuye la solubilidad. Por eso es que suena el cuando uno la destapa, porque el gas escapa
cuando disminuye la presión. Entonces aquí podemos decir que un aumento en la presión de los gases produce un aumento en la solubilidad de gases en líquidos. En las soluciones líquidas y sólidas, la presión no nos va a afectar para nada. Cuando se destapa una gaseosa, la presión disminuye y el dióxido de carbono que estaba disuelto en ello disminuye o se escapa en forma de pequeñas burbujas, es decir, disminuye la solubilidad. El grado de división de la materia. Cuando nosotros pensamos en la panela, entonces la partimos normalmente para que se diluya más rápido, es decir, para que haya mayor solubilidad. Esto es el grado de división de la materia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sustancias sólidas en solventes líquidos, entre más finamente esté la partícula o más pequeña está o más dividida esté o sean más pequeñas sus partículas, mayor solubilidad vamos a tener. ¿Por qué? Porque hay mayor superficie de contacto entre las moléculas del soluto con las del solvente y esto me mejora la solubilidad. Entonces es más rápida y mayor la solubilidad entre más diluida o más pequeñas estén las partículas. Y finalmente tenemos este que es el proceso de agitación, que es lo que nosotros hacemos. Cuando agitamos, obtenemos mayor solubilidad. Entonces recordemos, por ejemplo, cuando vamos a preparar algo y agitamos con una cuchara, por ejemplo, para diluir el azúcar o para diluir la sal. Entonces, cuando lo agitamos, tenemos mayor solubilidad.